Hola y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Hoy tenemos una sesión de lujo y de manteles largos con el doctor Thomas Koch. Thomas es sociólogo, magíster en educación y doctor en sociología por la Universidad de Gante en Bélgica. Trabaja en el Departamento de Estudios Territoriales y Diálogos Interculturales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha en Chile. Es también secretario académico de facultad y coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha y trabaja en temas vinculados a la sociología del conocimiento y la educación superior. Bastante satisfechos de que hayas accedido a nuestra invitación. La exposición que nos brinda el doctor Thomas Koch tiene como tema ¿qué significa evaluar calidad? Esquemas de aseguramiento de calidad en el sistema de educación superior chileno. Sin nada más que decir, te cedo la palabra, estimado Tomás. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, por invitarme a este seminario, ¿no? Que para mí es un honor estar aquí, pues lo sigo recurrentemente y he escuchado muy buenas presentaciones. Espero estar a la altura de ellas. Quiero compartir la pantalla para que podamos ir viendo una pequeña presentación que les hice. ¿Me avisas si se ve bien, por favor? Claro. Perfecto. ¿Sí? Súper. Bueno, el título de lo que les quiero conversar hoy día es ¿qué significa evaluar calidad? Y lleva un pequeño subtítulo bastante descriptivo que tiene que ver con esquemas de aseguramiento de la calidad en el sistema de educación superior chileno. ¿Es un título algo pomposo? Sí, sí, ¿no? Pero lo que yo pretendo hacer en este caso, más que dar algunas respuestas, más que dar muchas respuestas, ¿no? Lo que pretendo hacer es levantar algunas preguntas, ¿ya? Entonces, justamente la idea de que pensemos la calidad, qué es lo que significa la calidad, creo que es el gatillo para que levantemos ciertas reflexiones respecto a cómo están funcionando los sistemas de educación superior, y para esto yo les propongo el análisis a partir del caso chileno. El esquema de la presentación hoy día, primero quiero dar algunas consideraciones previas, luego reflexionemos en torno a la noción de calidad en educación superior, algunas reflexiones muy breves, ¿no? Que abren la puerta a contarles un poco a esta cosa más empírica, ¿no? Una bajada al caso chileno del aseguramiento de la calidad en Chile desde una perspectiva sociohistórica. La idea es que podamos recorrer brevemente, ¿no? Que podamos recorrer brevemente la historia de la educación superior en Chile, desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad, cómo ha operado, y que luego hagamos una bajada a cómo estas transformaciones se evidencian en cada uno de los distintos ámbitos de la educación superior, ¿no? Aquí está calificado como funciones sustantivas. Básicamente estoy pensando en educación, docencia, la investigación, la producción de conocimiento y la extensión, ¿no? El vínculo con el entorno. Y para terminar con algunas reflexiones justamente en donde retomemos estas reflexiones iniciales. Bueno, yo decía que quería decir algunas cuestiones previas, y estas cuestiones previas tienen que ver un poco con contarles de dónde viene, dónde viene esta idea y que voy a tratar de romper un poquito con la estructura clásica de las presentaciones de este seminario. Lo primero es justamente contarles que esta idea de la calidad es una idea de entender la calidad desde otro lado, es una idea que comienza a dar vuelta por ahí por el año 2011. El año 2011 en Chile nosotros tuvimos un gran movimiento por la educación, que en cierto sentido es un antecedente importante para lo que sucede el año 2019, con una revuelta, levantamiento, estallido, distintas versiones para llamarlo, ¿no? Lo que tuvimos el ciclo de protesta del año 2019. La importancia del año 2011 fue, para mi gusto, fue la primera vez que el ciclo de protestas logra cautivar, logra trascender el ámbito temático de la educación y logra transversalizarse. Bueno, no es menor que el actual presidente de Chile viene de las dirigencias estudiantiles de esa época, ¿no? Y entonces, en esa época, en el 2011, el lema que levantaban los estudiantes en la calle era educación pública, gratuita y de calidad. Y yo en esa época dirigía la carrera de Sociología en la Universidad de Playa Ancha, y me llamaba mucho la atención esta idea de calidad,
¿no? Porque los estudiantes levantaban la noción de calidad, pero la noción de calidad que manejaban era muy distinta a la noción de calidad que se manejaba desde las distintas, desde la administración de la universidad, ¿no? Y por supuesto que eran muy distintas de la que se manejaba desde el ministerio, las agencias de acreditación, etcétera. Entonces, la pregunta era justamente, bueno, ¿qué es lo que es calidad? ¿No? Hay parte en estas reflexiones, estas ideas, luego en algunas conversaciones con Julio Labraña, que ha trabajado sobre este tema, y de hecho publicamos un texto juntos, voy a mencionar algunas cosas de ese texto. Eh, esta idea continúa dando vuelta y es algo que tenemos un poquito en stand-by, ¿no? Lo habíamos conversado de escribir algo al respecto, pero no lo hemos escrito. Entonces yo aquí les quiero presentar un poco estas ideas que son un poco borrador, ¿no? Quiero que pensemos juntos. Y en ese sentido, justamente yo les decía que voy a romper un poquito con el esquema clásico de las presentaciones en estas conferencias, que es en donde justamente parten de una explicación teórica para luego hacer una bajada a los casos. Yo creo que invertamos un poco el procedimiento y quiero que a partir de ciertas observaciones, a partir de ciertos elementos de la trayectoria sociohistórica de la calidad en Chile, de la educación superior en Chile, desde el punto de vista de la calidad, a partir de mirar eso, que podamos pensar justamente qué es lo que significa calidad, tratemos de ocupar una lógica un poquito más inductiva y vamos a ir ahí combinando con algunos elementos teóricos, ¿no? Esa es la apuesta, ¿ya? Bueno, dicho eso, vamos con algunas de estas pequeñas reflexiones, ¿no? En torno a la noción de calidad. Básicamente lo primero sería pensar, bueno, ¿qué es lo que es la calidad? Y uno podría pensar que la calidad es esencialmente una calificación, ¿no? Tiene que ver con procedimientos de observación, registro y valoración, ¿no? Que finalmente pueden estar basados en diversas cosas. Clásicamente uno encuentra dos tipos, ¿no? Cuando uno revisa la literatura, encuentra que la calidad está asociada a una orientación normativa. Esto tiene que ver con la clásica, ¿no? Calidad es un estado deseable, ¿no? Y este estado deseable contrastamos la realidad respecto a este estado deseable de las cosas. ¿Quién define este estado deseable? Ahí viene la pregunta y ahí vienen las distintas interpretaciones, ¿no? Ahí se cruzan con posiciones más bien críticas que conciben, que ponen el foco, por ejemplo, en la estructura, ¿no? Y en cómo las relaciones de poder definen justamente estas orientaciones normativas. Hay otras versiones que yo suelo adherir más un poco a esas, ¿no? Que tienen que ver justamente con que estas orientaciones normativas tienen que ver con ciertos regímenes de verdad, por llamarla así, ¿no? En términos Foucaultianos, por ejemplo, pero que están dados en base a la selectividad sistémica, ¿no? Propia del proceso histórico de diferenciación. Y por otro lado, encontramos muchas otras definiciones de calidad en la literatura que hablan acerca de las trayectorias, ¿no? Que se vinculan con las trayectorias de los distintos sistemas o actores, si quiere llamarse así, ¿no? Que evalúan la calidad. Entonces, aquí la clásica es que uno puede decir, bueno, calidad en educación va a depender de quién emite el juicio, ¿no? Calidad es un juicio y es un juicio que dependerá de quién lo emite. Y uno puede llevar incluso al extremo esto a plantear que justamente todos por haber pasado por el sistema educativo tenemos una percepción de lo que significa calidad. El problema de esta perspectiva es que al contrario de la orientación normativa, ¿no? Que sitúa en un estado deseable el funcionamiento, y compara con un estado deseable el funcionamiento del sistema, esta otra concepción nos lleva en su extremo a un relativismo, ¿no? Y la noción de calidad empieza a írsenos entre los dedos, ¿no? Y resulta poco útil la noción de calidad. Bueno, eso es en general, hay otras versiones, ¿no? Pero si uno mira la literatura, uno puede encontrar por ahí que estas son como dos grandes orientaciones macro, ¿ya? En general, desde un punto de vista más cercano a perspectiva sistémica, uno debería entender siempre que la calidad tiene que ver con una codificación en referencia a un sistema, ¿no? O en autorreferencia a un sistema, ¿no? Entonces, siempre la calidad será en referencia a un sistema, no respecto a la calidad en ese sentido no es ontológica, ¿no? Sino que sería siempre referida al funcionamiento de un sistema y a los procesos de autoobservación de ese sistema. Desde ese punto de vista es interesante la discusión entre la noción de calidad y la noción de igualdad, especialmente hoy día, donde, no sé, en los últimos años se ha visto cómo los estudios de educación superior, sobre todo aquellos que están más vinculados con los procesos de producción de conocimiento, hay una preocupación importante por los procesos de democratización en la producción de conocimiento, ¿no?
Y por ejemplo aquí se ha dado cuenta de las desigualdades y los mecanismos de producción de conocimiento. Estoy pensando sobre todo en los estudios feministas, en los estudios decoloniales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que habría que plantear desde ahí es que justamente la noción de calidad no es lo mismo de igualdad e incluso muchas veces se contrapone, ¿no? Cuando hablamos de calidad, muchas veces estamos pensando en una diferencia respecto a igualdad. ¿Por qué? Porque finalmente lo que buscamos es una distinción respecto a un estado deseable, ¿no? A menos que que igualdad sea parte, sea codificada como calidad, ¿no? Que cuando tengamos igualdad sea definida, sea calificada como de calidad, ¿no? Pero tradicionalmente no es el esquema que encontramos. Bueno, esta noción de calidad, que funciona en términos genéricos, tiene una bajada concreta en los procesos, en la operación del sistema de educación superior a partir de lo que se llaman los sistemas de aseguramiento de calidad. Y aquí básicamente lo que yo mencionaba, ¿no? Que estos sistemas de aseguramiento de calidad tienen que ver con procedimientos de observación, registro y valoración, no podría agregar calificación, ¿no? Yo puse la palabra valoración para poner un poco más amplio, y que tiene que ver justamente con una fijación de la memoria y la consolidación de ciertos modos, ciertas semánticas, ¿no? En base a la selectividad sistémica producto del propio devenir, de la propia evolución del sistema. En ese sentido, es interesante la idea de que estos sistemas de aseguramiento de la calidad funcionarían como una suerte de tecnificación de la confianza actualmente, porque en el sentido justamente de que lo que buscan es entregar ciertos elementos y codificar ciertas comunicaciones como de calidad para poder distinguirla respecto a respecto a un fondo, ¿no? En ese sentido, dado justamente este escenario que estoy marcando, ¿no? Respecto a cómo entender la calidad y cómo se entiende en general en la literatura sobre educación superior, es que yo quiero plantear dos ideas, ¿no? Básicamente es una, ¿no? Pero yo la dividí en dos aquí para efectos de la presentación. Y esta idea es justamente que calidad de la educación superior es factible de ser comprendida en clave de comunicación intersistémica. Vale decir que esta es una apuesta, una idea, justamente, a ver qué opinan ustedes respecto a esto, que la calidad, en lugar de entenderla justamente desde una orientación normativa o atomizada en las distintas percepciones respecto a, es posible entenderla quizá como comunicación entre distintos sistemas interactuantes. Vamos a ir viendo un poquito eso, y la idea justamente derivada de esta hipótesis de trabajo se tendría una segunda, ¿no? Que es que la evaluación de la calidad entonces funcionaría como observación y valoración de esa comunicación intersistémica. Para esto, quiero que voy a dejarla aquí planteada solamente, la idea es presentarle algunos datos, que comentemos un poco la historia, hagamos un pequeño recorrido sobre la historia de la calidad, de los mecanismos de aseguramiento de la calidad en la educación superior en Chile, para finalmente volver a retomar este tema y veamos hasta dónde es factible pensar la calidad desde este punto de vista y cuáles serían los nodos críticos, ¿no? La idea es meter una cuña a este concepto de calidad, tratando de buscar una salida que nos resuelva estos problemas teóricos señalados. Bueno, el aseguramiento de la calidad en Chile, desde una perspectiva histórica, bueno, en la educación superior, por supuesto, ¿no? Yo aquí tengo un pequeño cuadro preparado con algunas temporalidades aproximadas, ¿no? Aquí yo pongo siglo XVI al XVIII, por supuesto, son referencias solamente, ¿no? Para que se hagan una idea. Siglo XIX y XX y siglo XXI. Quizás esa diferencia entre el XX y XXI es un poquito más clara, ¿no? Y para estas distintas temporalidades, estos tres momentos, yo propongo que analicemos justamente la evolución de esta idea del aseguramiento de la calidad en torno a 4 elementos. La definición de calidad, cómo va cambiando, el foco de la evaluación, dónde está puesto el foco de la evaluación de la calidad, y cuáles son las esferas locales y mundiales, o globales, si se quiere, ¿no? Respecto a las cuales se hace referencia a esta noción de calidad. Entonces, respecto a la definición de calidad, es bien interesante ver cómo va cambiando desde la época colonial, ¿no? Desde la adecuación a la Biblia y la Iglesia, ¿no? Básicamente la idea de la moral y los preceptos morales y la estructura de la Iglesia, ¿no? La estructura jerárquica y de poder de los dogmas, etcétera, ¿no?
por qué destaco la Biblia, además de la Iglesia? Porque justamente tiene que ver con la idea de la producción de conocimiento, ¿no? Donde la producción de conocimiento está supeditada al conocimiento dado por lo divino que está presente en el texto sagrado, ¿no? Bueno, esto cambia, por supuesto, inicia los cambios, ¿no? Con la independencia política, ¿no? Por allá, por el inicio del siglo XIX, y se va consolidando a través del tiempo justamente pensando cómo la calidad pasa a ser definida como la utilidad y el vínculo con el Estado. En unos primeros momentos, calidad tenía que ver justamente con la utilidad para la conformación del Estado-Nación, ¿no? La provisión de servicios, por ejemplo, ¿no? Estamos pensando en educación, que es lo obvio, ¿no? Pero también en formar formas profesionales para la salud, para la provisión de salud, para la explotación de los recursos, etcétera, etcétera. Y también conocimiento, por supuesto, ¿no? La georreferenciación de las fronteras, de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Luego de eso tenemos la época de la modernización, ¿no? Estoy pensando en la segunda mitad del siglo XX, en donde justamente el vínculo con el Estado se renueva a partir de ahora en el marco de la teoría de la modernización o las teorías de la modernización, para sufrir hacia finales del siglo XIX, es raro ponerle una fecha a esto, ¿no? Pero hacia finales del siglo XIX, básicamente tenemos un cambio aquí y el cambio, dejamos de preocuparnos, la calidad deja de estar asociada a la utilidad de vínculo con el Estado para centrarse en la eficiencia y eficacia para la consecución de metas, ¿no? Donde hay un proceso de... ¿cómo llamarle?, de descentración quizá del concepto de calidad y de los mecanismos para asegurarlo, ¿no? Entonces, ya les voy a comentar un poquito más en detalle esto, pero justamente la noción de calidad se difumina un poco en el sistema y cada organización en el fondo pasa a ser foco de calidad. El foco de la evaluación está muy vinculado con esto, mientras que en esta época colonial, ¿no? Donde tenemos las instituciones coloniales, las esferas locales, el foco de la evaluación está dado principalmente por los resultados de los procesos. Hay un control de los resultados, y esto se ve, por ejemplo, les voy a comentar ya, ¿no? Pero se ve, por ejemplo, en el tipo de carreras ofrecidas, ¿no? De los títulos profesionales ofrecidos por las universidades, ¿no? Que tenían que ver justamente eran bastante conservadores y tenían que ver justamente con la tradición jesuita, franciscana y alguna otra, ¿no? Dominica, el otro grupo religioso que estaba presente aquí. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con el currículo y tiene que ver con los procesos también, ¿no? Con los mecanismos a través de los cuales se consiguen estas metas. Luego luego este cambio, desde mi punto de vista al menos, aquí podrá ser discutible, ¿no? Yo siento que la calidad se pasa a enfocar más bien en los resultados, ¿no? En justamente como la utilidad y el vínculo con el Estado pasa a ser lo relevante. Lo importante aquí pasa a ser el resultado. Ya no importa tanto cómo lo conseguimos, ¿no? Sino que es el resultado el relevante para luego volver al tema del proceso, ¿no? Justamente la eficiencia y la eficacia ponen énfasis en los procesos e indirectamente en los resultados. La calidad sigue habiendo un elemento importante en los resultados, pero ya de una forma distinta. Y esta es la apuesta que yo les quiero traer hoy día, justamente la idea de la comunicación, es que el foco en los resultados tiene que ver con algunos acoples que se establecen, ¿no? Por ejemplo, con el sistema funcional de la ciencia. Y en ese sentido es importante, creo yo, esta hipótesis, ¿no? De trabajo que tiene que ver con entender la calidad como comunicación, que nos preguntemos por cuáles son las esferas locales y mundiales o globales que operan en estos distintos momentos de la calidad. Entonces, al principio, mientras tenemos las instituciones coloniales, los vínculos esencialmente están dados con los sistemas de educación, el sistema global de educación, el sistema diferenciado, ¿no? Y con la religión, particularmente católica, porque tiene que ver con la historia de la colonización, etc., ¿no? Y luego pasamos justamente, la ciencia pasa a reemplazar esta religión, ¿no? Y la ciencia justamente entendida desde la utilidad con el Estado, pero en vínculo con los desarrollos disciplinarios a nivel global, ¿no? Con el sistema de la ciencia. Y lo interesante que sucede recientemente, en las últimas décadas, es que efectivamente, claro, a nivel local uno tiene las organizaciones educativas, ya no lo descentramos desde el Estado y pasamos a pensar en las organizaciones educativas públicas y privadas, y lo interesante también es que se incluye el medio como diferencia, a partir de la noción de extensión, ¿no? Que se incluye dentro de los criterios de calidad. Eso es bien interesante. Y por otro lado, tenemos a nivel global, tenemos la ciencia, educación y yo me atrevería a decir también el mercado.
¿no? Pasa a ser un sistema de referencia también a la hora de pensar la calidad. La propuesta ahora entonces justamente es que pasemos un poquito por cada uno de estos modelos. Les quiero contar un poquito cómo funcionan, pero enfocado sobre todo en las distintas áreas, ¿no? Comentarles un poco cómo aplica esto en la docencia, en la educación, después que hablemos un poco de la producción de conocimiento y finalmente de la extensión para volver justamente sobre esta hipótesis de trabajo a ver si es que podemos avanzar un poquito en esa línea o no. Ustedes me dirán. Bueno, entonces, la idea es justamente estas transformaciones de la calidad en las funciones sustantivas de la universidad, partir hablando un poco de la docencia, y primero en términos generales contarle algunos hitos que permiten estos cambios en estos distintos momentos que yo les proponía, estos tres grandes momentos, ¿no? Uno podría distinguir más, por supuesto, ¿no? El corte de la historia siempre es arbitrario, ¿no? Y es funcional a mi explicación, ¿no? Pero ustedes podrán juzgar si es que es pertinente o no. Conversaremos de eso después, ¿no? Yo creo que un primer hito tiene que ver con, o primer proceso, ¿no? Tiene que ver con, sucede durante la primera mitad del siglo XX y que tiene que ver con la apertura de las carreras liberales. Esto sucede un poco antes, en realidad, ¿no? Me quedo un poco corrido. Comienza el siglo XIX y agarra fuerza en la primera mitad del siglo XX, que tiene que ver justamente con qué es lo que sucede eh, ¿qué es lo que sucede con con las tradicionales carreras que se impartían en la universidad y la forma de organizar el conocimiento? En donde nosotros encontrábamos clásicamente facultades de Derecho, de Teología, que tenían que ver con filosofía, de medicina, ¿no? Y que venían justamente desde la época colonial, ¿no? Algunas reformas mayores, en algunos ámbitos un poco más grandes, otras menores, pero que esencialmente continuaban en los mismos ámbitos. ¿Qué es lo que encontramos después? Encontramos que hay un proceso de liberalización en donde aparecen nuevas se institucionalizan determinadas nuevas disciplinas y estas nuevas disciplinas se vinculan a profesiones liberales también. Y, por supuesto, mientras sucede eso en términos de diferenciación interna, tenemos también la ampliación de la base organizacional, en donde se abren una diversidad de organizaciones, partiendo por la Universidad Católica, ¿no? Que se suma a la Universidad Nacional que existía, y una serie de otras universidades regionales que aparecen en distintos lugares, ¿no? Esto hasta mitad del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta primera fase? ¿No? Tenemos un proceso de diferenciación a nivel de organizaciones y tenemos también un proceso de diferenciación interna referido justamente a las disciplinas y las profesiones que se impartían aquí adentro, ¿no? En la forma de organización del conocimiento y de la educación aquí adentro. Luego, durante la segunda mitad del siglo XX, estoy siendo muy grueso, ¿no? Podríamos entrar en el detalle de los años y todo eso y los mecanismos específicos, pero no es la idea. Estoy tratando de hacer un barrido general para que pensemos justamente cómo opera la calidad aquí. Durante la segunda mitad del siglo XX tenemos una masificación del acceso a la educación superior y esto es bien interesante también porque cambia el foco, ¿no? Nos habla un cambio de foco de educación de élite a una educación de masa justamente que tiene que ver con un sentido distinto de la educación. Y no solo un sentido distinto a la educación, sino que también impone desafíos importantes al sistema de educación superior, ¿no? La noción de calidad tiene un giro importante producto de esto y tiene un giro importante no solo en términos de la concepción de calidad, sino que también hay un giro en términos de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad, porque ya deja de ser viable, con estos procesos de masificación, deja de ser viable el control centralizado, ¿no? Y desde 1980, en dictadura, nosotros tenemos en Chile un proceso de diferenciación horizontal y vertical, en donde se consolida un proceso de la creación de un cuasi mercado de educación, ¿no? En donde se abre, no solo se abre el espacio para la creación de universidades privadas que van a ¿cómo podríamos llamarlo? Fragmentar quizá podría ser una buena palabra, el sistema, o van a multiplicar la cantidad de organizaciones que están aquí, pero al mismo tiempo también hay un proceso de fragmentación de la Universidad Nacional, ¿no? Que era la Universidad de Chile, que tenía distintas sedes, y se fragmenta en distintas universidades regionales, ¿no? Justamente con el propósito de crear un mercado competitivo. Pero no solo la diferenciación horizontal, sino que también se produce una diferenciación vertical, que es bien interesante, entonces se crean
tres tipos, en realidad cuatro, pero tres son los que nos interesan en la explicación, tipos de instituciones, ¿no? Tenemos los centros de formación técnica, que tienen la capacidad de entregar títulos técnicos. Luego vienen los institutos profesionales, que además de los títulos técnicos, entregan títulos profesionales, y las universidades que tienen capacidad de entregar títulos técnicos, títulos profesionales y grados académicos, ¿no? La licenciatura y maestría y doctorado, ¿no? Es interesante esta distinción porque no lo vamos a comentar acá, ¿no? Pero es interesante cuando uno analiza las trayectorias de las distintas disciplinas, las distintas profesiones, uno puede leer justamente cómo estos procesos de diferenciación horizontal y vertical producen transformaciones importantes en las aspiraciones de las distintas disciplinas, ¿no? Uno lo ve en la sociología, por ejemplo, donde hay todo un movimiento que tiene que ver con el reconocimiento de la sociología como una carrera exclusivamente universitaria, por el grado de licenciado, ¿no? O en otras disciplinas como por ejemplo la enfermería, ¿no? En donde justamente hay una lucha por estatus, ¿no? Del estatus científico para poder situarse en este escalafón superior y distinguirse de las carreras profesionales o técnicas, ¿no? En este caso los técnicos en enfermería. Bueno, no vamos a eso, pero es un poco para contarles cómo se va estructurando. Son algunos cambios estructurales que producen modificaciones y que van a incidir en la noción de calidad y en los mecanismos de aseguramiento de la misma. Me gustaría introducir también justamente esta idea, yo aquí le estoy llamando ecología asociada, recién lo había llamado de otra forma, la había llamado esferas locales y esferas mundiales. Me gustaría que pensáramos estas esferas locales y esferas mundiales desde la lógica de la ecología, ¿no? Desde la lógica de que son distintos actores, sistemas, esferas, instituciones, ¿no? Hay una diversidad importante de elementos en relación, ¿ya? Y estas relaciones, claro, aquí está distinguido entre local y mundial, por supuesto que hay cruces, ¿no? Está lo regional también, pero yo lo quiero plantear en estos dos temas como para que podamos identificar un poco cuáles son estos espacios de interacción que existen, porque también es interesante para pensar justamente, me es funcional para la explicación, para la argumentación, para pensar la calidad como comunicación. Entonces, en términos de docencia, en términos de educación, lo que encontramos a nivel local, tenemos como espacios relevantes las instituciones educativas, las políticas públicas, las agencias de educación y o calidad, los empleadores, ¿no? Que vienen a ser muy relevantes, sobre todo en los últimos años, y entre otras posibles, ¿no? La idea es justamente que pensemos cómo los espacios de docencia, como función sustantiva de la universidad, hay algunos actores locales que son relevantes, ¿no? Que son relevantes y tienen algo que decir en esta definición de calidad. Y a nivel mundial también, ¿no? Tenemos los organismos multilaterales, y aquí estoy pensando, por ejemplo, en la CEPAL, estoy pensando en el PNUD, pensando en la UNESCO, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos organizaciones regionales, bueno, la CEPAL cabe mejor aquí, la organización regional, tenemos la organización interamericana, ¿no? Tenemos varias aquí también, las transnacionales, por supuesto, hoy día son ineludibles, ¿no? Estamos pensando no solo en las empresas educativas, que a pesar de que en Chile se supone que está prohibido el lucro en la educación superior, tenemos transnacionales de la educación que son dueñas de empresas, entonces, son dueñas de universidades. Entonces uno cabe preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que están acá? Si se supone que no existe el lucro. Y las empresas certificadoras. Esto es bien interesante el rol que han pasado a cumplir estas empresas certificadoras y generadoras de ranking, ¿no? Porque tienen un efecto, no me gusta mucho el concepto, pero tiene un efecto performativo en los desempeños de las instituciones. Bueno, pasemos por una breve trayectoria para ilustrar justamente cómo estos distintos hitos y estas ecologías asociadas van interactuando en el tiempo, ¿no? Respecto a la docencia. En este primer momento que yo marcaba, ¿no? Esta época colonial, básicamente lo que nosotros encontramos en algunas instituciones, como la Real Universidad de San Felipe, el Instituto Carolingia, la Academia San Luis, no me interesa tanto entrar en los detalles ni las diferencias, ¿no? Creo que no es relevante aquí, pero lo que sí es relevante es que finalmente son los principios doctrinarios impulsados por jesuitas, dominicos y franciscanos, principalmente, las que van a organizar estas instituciones y van a organizar sobre todo la noción de calidad que se maneja aquí, ¿ya? Entonces, la noción de calidad y el aseguramiento tiene que ver justamente, el aseguramiento de la misma tiene que ver con los ideales de obediencia a la iglesia, la fe, los dogmas católicos y el respeto a la jerarquía eclesiástica.
¿ya? Entonces, es interesante justamente cómo uno puede, como vinculamos a las esferas locales y mundiales, justamente en el momento en que la iglesia es la que determina, la iglesia católica es la que determina la calidad, ¿no? Y esta determinación de calidad y el aseguramiento de la misma se ve a través de la influencia de la oferta curricular, qué es lo que se ofrece y cuál es el contenido, lo mismo, la organización del currículum, por supuesto, en los mecanismos de enseñanza, aprendizaje, ¿no? La pedagogía y en los procesos de graduación. También es interesante la influencia que tienen los procesos de graduación, en donde hay algunas revistas, por ejemplo, si uno mira en algunas revistas antiguas, ¿no? Uno encuentra en algunas revistas académicas antiguas, uno se puede encontrar justamente cómo el cumplimiento de requisitos muchas veces está supeditado o está relacionado con el cumplimiento de ciertos preceptos morales, ¿no? Entonces, más allá del ámbito disciplinario, la moral y la disciplina están muy de la mano. O están entrevesadas, ¿no? Están tejidas. Luego de este primer momento, pensando justamente ya qué es lo que sucede cuando el Estado toma este rol en la calidad, cuando la calidad empieza a definirse como el vínculo y la utilidad con el Estado. En un primer momento, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, acuérdense cuando se está expandiendo el sistema, ¿no? Y está diferenciándose internamente, hay una dependencia de la definición de calidad respecto a la Universidad Nacional, que es la Universidad de Chile. Básicamente, la calidad aquí, la función de la universidad está dada por la educación de las élites, ¿no? La élite para el gobierno, ¿no? Estamos pensando justamente en la formación del Estado-Nación. El Estado-Nación necesita no solo en la construcción de ciertas élites que permitan el gobierno, sino que también la que permitan la provisión de los distintos servicios públicos, ¿no? Y mientras tenemos la noción de calidad centrada aquí, es centrada en la Universidad de Chile, el aseguramiento, ¿no? La noción de calidad en el vínculo con el Estado y el aseguramiento a través de la Universidad de Chile. Y en esta diferenciación de organizaciones, lo que hay básicamente es una libertad para la organización, localización y operación, pero el Estado mantiene el control de la calidad a través del diseño de los distintos programas de estudio y los resultados de los mismos. ¿En qué sentido? En el sentido de que cualquier nuevo programa debe pasar por la evaluación de esta universidad, todos los programas de estudio, pasa por la Universidad de Chile, pero además se controla, es la Universidad de Chile la que controla el número de estudiantes que se van a admitir, fíjese cómo regula las necesidades del Estado, y al mismo tiempo los criterios de admisión y graduación que deben estar aprobados por esta universidad, ¿no? Entonces, pone el control en distintos momentos de la operación. Y, por supuesto, se asegura esta calidad a través de la rendición de exámenes de quienes salen de esta otra universidad en la Universidad de Chile, ¿no? Entonces, los estudiantes de universidades no estatales deben probar su proficiencia ante la Universidad de Chile, que es la única que tiene la capacidad de proveer grados. ¿Ya? Es interesante si uno mira este rol que cumple la Universidad de Chile aquí, con el proceso de diferenciación de los años 80, en donde se produce esta diferenciación vertical que les contaba. Es interesante justamente cómo eso es bastante ilustrativo de dos momentos distintos del sistema educativo, ¿no? En donde pasamos del vínculo al Estado a la descentración en torno, y el mercado en ese sentido jugar un rol fundamental. Luego de eso viene un proceso de descentración del sistema universitario y la concepción de calidad deja de estar alojada en la Universidad de Chile para alojarse en todo el sistema universitario existente hasta ese momento. Aquí estamos hablando de más o menos desde 1950, más o menos, ¿no? Hasta 1990, yo diría casi, ¿no? Las fechas pueden ser un poco variables, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos ahora es que toda esta diversidad de universidades que se habían formado, se comienza a entender que estas universidades son depositarias de la calidad en tanto continúan vinculándose con el Estado, ¿no? En tanto se vinculan a las necesidades del Estado. Y en ese sentido se otorga la autonomía para otorgar el grado y la organización del currículum, se amplía el sistema de control de calidad por parte de estas universidades tradicionales. Yo les contaba que en los 80 justamente esta diferenciación horizontal que se produce para la creación de universidades privadas,
estas universidades privadas, estas nuevas universidades privadas que se forman, ahora justamente tienen que nuevamente estar bajo la supervisión de un órgano que va a asegurar la calidad, pero ahora este órgano ya no es la Universidad de Chile, sino que va a ser las llamadas universidades tradicionales, que son las universidades públicas y privadas creadas con anterioridad a este periodo, hasta 1950, 50 y algo, ¿no? Entonces, esto hasta 1990, por ahí, ¿no? En donde aparecen los primeros ensayos de órganos autónomos para el aseguramiento de la calidad, llámese el Consejo de Educación Superior y otros que van a aparecer después, ¿no? Que tiene que ver con órganos que sacan el concepto, o sacan el aseguramiento de la calidad del propio sistema para situarlo en órganos autónomos que van a supervigilar todo este funcionamiento, y lo interesante de eso justamente es que permiten regular el mercado, ¿no? Lo que buscan estos órganos es ser una suerte de agencias que permitan entregar información al consumidor, ¿no? Para tomar las decisiones en este nuevo mercado que se está formando. Entonces, es bien interesante el rol que cumplen ahí. Y finalmente, durante el siglo XXI, lo que tenemos es la emergencia justamente de un sistema de aseguramiento de calidad como tal, ¿no? Porque antes lo teníamos centrado en ciertas instituciones, en ciertos, o en cierta institución o cierto grupo de instituciones, y tenía que ver con el vínculo con otras esferas, ¿no? Llámese religión, llámese Estado. Finalmente lo que tenemos ahora es la emergencia de un sistema de aseguramiento de calidad que tiene que ver con lo que ya les mencionaba, ¿no? La expansión del mercado de la educación superior requiere nuevas formas de supervisión, ¿no? La lógica del vínculo con el Estado no es útil para la creación de un mercado, ¿no? Donde necesitamos justamente pensar en términos de oferta y demanda como mecanismos de regulación del funcionamiento de las universidades en lugar de la utilidad al Estado, ¿no? En lugar de la universidad desarrollista. La interconexión del aseguramiento de la calidad con mecanismos de financiamiento es un paso clave que se da, en Chile se da alrededor del año 2006, por ahí más o menos, que es cuando se vincula la idea de la acreditación, ¿no? La idea de la certificación de la calidad con la posibilidad de optar a recursos estatales. Ese paso es clave, ¿por qué? Porque vincula la operación propia de la universidad, la acopla con esta noción de calidad a partir de la definición que hacen estas agencias. Ahora, sigue estando pendiente el qué es lo que significa calidad en este contexto, ¿no? Y justamente la noción de calidad aquí pasa desde la utilidad pública, centrada en el funcionamiento del Estado, a la eficiencia de la organización, eficiencia y eficacia, ¿no? Y otra cosa interesante para pensar esto desde un punto de vista de la comunicación es la idea de la evaluación regular, ¿no? Hasta el momento lo que teníamos era que había mecanismos de aseguramiento de calidad que una vez que determinadas instituciones lograban mostrar la calidad, lograban demostrar su calidad en términos de las distintas definiciones históricas, lo que sucedía era que eran consideradas de calidad de ahí en adelante, ¿no? Lo que sucede ahora es que se introduce la evaluación periódica, y la calidad es un bien fungible, se convierte en un bien fungible, ¿no? Que debe ser reevaluado periódicamente. Entonces, lo que tenemos justamente es un proceso de la noción de calidad, se convierte en una diferencia, y un proceso de diferenciación al interior de la noción de calidad, y la calidad pasa a ser definida en distintas áreas y niveles de desempeño, ¿ya? Sé que pasé muy, muy rápido por esto, ya la idea no es entregar el detalle de esto, sino que más bien pintar un cuadro general. Estoy tratando de pintar un cuadro para que me sirva a la argumentación. Más detalle de esto lo pueden encontrar, ahí está el texto abajo, en donde hay algunos de estos detalles, ahí hay en ese mismo texto, un texto que escribimos con Julio hace un par de años, no, hace un año, en realidad. En donde ustedes ahí en ese mismo texto pueden encontrar referencias a otros textos que hablan de esto en más detalle, si es que es de interés, ¿no? Bueno, eso respecto a la docencia, ¿no? Pero en este paso, cuando pensamos el paso de la calidad desde organizada por sistemas religiosos, desde el vínculo con la religión hacia el vínculo con el Estado, aparece otro elemento importante que tiene que ver con la producción de conocimiento, ¿no? Que esto tiene sentido justamente si dejamos de pensar la Biblia como fuente de conocimiento a pensar el mundo y la observación del mismo como
como espacio de generación de conocimiento. En ese sentido aparece la investigación como una misión universitaria importante. Y lo mismo, ¿no? Aquí, la primera mitad del siglo XX, algunos hitos, ¿no? El conocimiento para el desarrollo, ¿no? Tenemos en la primera mitad del siglo XX, bueno, desde un poco antes, ¿no? Las primeras revistas científicas chilenas aparecen por ahí por 1850, pero las primeras revistas que tienen alguna periodicidad importante en el tiempo, ¿no? Que logran mantenerse en el tiempo, aparecen hacia fines del siglo XIX, ¿no? La revista Médica de Chile, la revista se me fue el nombre, de Historia Natural, y otras, ¿no? Aparecen por esa época y se logran mantener en el tiempo y tienen que ver justamente con necesidades nacionales, ¿no? Primero la organización del Estado y luego la modernización del país. Y aquí, por supuesto, los fines son súper distintos, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, qué es lo que sucedía en astronomía, para la astronomía tenía una función esencialmente de delimitación de las fronteras, georreferenciación de recursos. Si uno mira qué es lo que sucedía en las áreas de medicina, por ejemplo, la generación de conocimiento tiene que ver con el establecimiento de un sistema de monitoreo de la salud pública y de organización del sistema de salud. En educación lo mismo, ¿no? En ciencias sociales, interesante, por ejemplo, el rol que cumple la historia. Aparecen las primeras revistas de historia, las primeras sociedades científicas de historia, y que están vinculadas con la idea de la cultura nacional, ¿no? La idea de romper con la historia colonial y poder producir una memoria propia, ¿no? Así podríamos seguir por las distintas disciplinas, ¿no? Pero esencialmente lo que sucede es eso. La reforma de los 1950, que ya venía antecedido un poco de estas reformas que les contaba en términos de la educación, ¿no? En donde se reorganizan las facultades, se crean las profesiones liberales. También tenemos una reforma de la universidad en términos de la producción de conocimiento, en donde hay una institucionalización de la diferenciación, ¿no? De distintas disciplinas, ¿no? Las disciplinas que se venían diferenciando a nivel mundial, no a nivel global, venía produciendo una diferenciación del sistema ciencia, tiene, tiene distintos anclajes nacionales a través de las universidades, ¿no? Se institucionaliza en distintos espacios universitarios y se crean sociedades científicas, se crean revistas, programas de pregrado, de posgrado, etcétera, etcétera. Aparecen los primeros doctorados científicos, etcétera, etcétera. Y luego, en línea justamente con esta transformación desde el vínculo con el Estado, desde la utilidad para el desarrollo local, aparece justamente en el siglo XXI la centralidad de las redes disciplinarias, ¿no? Aparece, y esto les va a sonar probablemente muy conocido, ¿no? Aparece la centralidad de las publicaciones, y sobre todo las publicaciones indexadas en bases de datos como Web of Science o Scopus, como el principal eje de evaluación de calidad, ¿no? El principal fundamento para definir calidad. Ya la calidad deja de estar vinculada a la utilidad, sino que en términos de conocimiento, sino que pasa a estar vinculada al aporte y el vínculo que establece con redes, con sistemas globales. En ese sentido, las ecologías asociadas a nivel local tienen que ver justamente con universidades, agencias de investigación, laboratorios, empresas, otros centros, sociedades disciplinarias, revistas también, ¿no? Revistas locales, y algunos espacios también de comunicación entre científicos, ¿no? Estoy pensando sobre todo en los congresos nacionales y regionales, ¿no? Principios del siglo XX, muy importantes los congresos regionales en distintas disciplinas. Y a nivel mundial o global, que, claro, tenemos los consorcios y laboratorios transnacionales, hay algunos que hoy día son la base del funcionamiento de muchas disciplinas, ¿no? Como por ejemplo en física de partículas, en biología molecular, entre otras, ¿no? Por astrofísica, por nombrar algunas. Pero también la base de datos y los rankings académicos, ya les mencionaba Web of Science, Scopus, pero también pensemos en los rankings de las universidades, por ejemplo, en donde las publicaciones juegan un rol importante, sin serlo todo, ¿no? Las revistas y asociaciones disciplinares y las agencias acreditadoras internacionales, cuanto la agencia acreditadora a nivel local también, ¿no? Estos son algunos elementos solamente, ¿ya? No pretendo ser exhaustivo en la revisión, sino que solamente entregar algunas posibilidades de por dónde leer. Voy a tomar un camino un poquito distinto al que tomé recién cuando hablé de docencia, donde les fui contando un poquito los hitos. Yo ahora les quiero, donde fuimos hablando un poquito de acerca de la trayectoria en estos distintos momentos, yo ahora les quiero mostrar un poco otra cosa. Quiero que pensemos acerca de los efectos, ¿ya? Lo de investigación creo que lo voy a presentar en términos de los efectos que producen estas transformaciones. Entonces,
Yo aquí, una propuesta, ¿no? Que entendamos justamente que tenemos dos grandes momentos, ¿no? Estoy omitiendo el primer paso, ¿no? Desde la calidad centrada en la adecuación a la iglesia y la religión al Estado, lo estoy omitiendo porque justamente el sistema ciencia tiene poco que ver en este primer momento, y estoy pensando sobre todo en este paso de la noción de calidad, de estar centrada en la utilidad para el Estado, la utilidad local, la utilidad para el desarrollo, a pensarse en los vínculos con el sistema global, ¿no? Entonces, para este primer momento, este vínculo con el desarrollo, una apuesta, me gustaría llamarlo, que hay una suerte de internacionalización nacionalista. Sé que es raro el concepto, ¿no? Pero justamente busca dar cuenta de esto, ¿no? De miramos afuera, utilizamos la ciencia, ¿no? Institucionalizamos este sistema global, pero con fines nacionalistas, ¿no? Con fines de desarrollo local. Y finalmente, en este segundo momento, ¿no? Tenemos una internacionalización calculadora, ¿no? Que tiene que ver justamente con este nuevo espacio de observación que generan la base de datos, que generan los rankings, y cómo la noción de calidad pasa a vincularse a estas esferas, ¿no? Y sale de este nacionalismo, de esta orientación local. Para eso les propongo una doble lectura, insisto, en términos de los efectos, ¿ya? Porque yo podría hablarles justamente acerca de cómo en 1990, perdón, en el 86 aparecen las primeras políticas de competencia por recursos para investigación, luego en los 90 aparece justamente las primeras referencias a las bases de datos internacionales y las revistas de corriente principal, pero creo que no es tan interesante como los efectos que se producen, ¿ya? Así que voy a hablar un poquito más de los efectos. Por un lado, los imaginarios geográficos. Quiero comentarles un poquito esto, cuáles son los imaginarios geográficos en estos dos momentos, ¿no? Respecto a la ciencia. ¿Qué es lo global? ¿Cuál es la esfera a la cual corresponde vincularse? ¿De dónde viene? ¿De dónde emana esta noción de calidad? Y por otro lado, comentar algunas diferencias disciplinarias. Aquí creo que es súper importante que distingamos las ciencias naturales de las ciencias sociales y humanidades. Porque si bien hay una tendencia hacia apuntar hacia el mismo lado, hay diferencias importantes en las formas en que se llega a esto. Entonces, respecto a los imaginarios geográficos, la distinción entre lo regional o lo local y lo global, es interesante aquí como pensamos en este primer momento, cuando pensamos en la calidad vinculada a la utilidad para el Estado-Nación, basada en cómo lo regional o lo local tiene que ver con distinciones sociogeográficas, ¿no? Y estas distinciones sociogeográficas tienen que ver justamente con este proceso, que aquí está ilustrado en tres grandes momentos, ¿no? Uno, en un primer momento, si uno mira las revistas científicas, ¿no? Si uno mira las revistas científicas de fines del siglo XIX, primera década del siglo XX, uno se encuentra con que lo local, lo regional, en contraposición a lo global, está definido por Iberoamérica, ¿no? Esto tiene que ver con el vínculo colonial, tiene que ver justamente con la referencia a con quién nos vinculamos, con quién nos comunicamos, ¿no? Luego hay un interesante periodo a mitad del siglo XX, que tiene que ver justamente con el periodo de Guerra Fría, ¿no? En donde se empieza a hablar de Panamérica, y esto tiene que ver con la inversión de Estados Unidos, y la institucionalización, sobre todo en las ciencias sociales, a través de América Latina, de la mano justamente no solo de los recursos, sino que de las ideas que provenían de Estados Unidos, para finalmente, desde los 70, romper un poco con eso y pensar lo que sucede en muchas disciplinas en América Latina en contraposición al resto del mundo, ¿no? La idea, o no necesariamente respecto al mundo, respecto al mundo desarrollado, ¿no? La idea de sur global, por ejemplo, que es muy potente en las ciencias sociales, pero también aparece con fuerza en algunas disciplinas dentro de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, justamente hay una distinción de lo local respecto a lo global, y que redunda en la noción de calidad, y que redunda en la forma de producción de conocimiento, si entendemos la producción de conocimiento como el resultante de los procesos de comunicación, ¿no? Vinculada a distinciones sociogeográficas. Estas distinciones sociogeográficas hay un cambio en esta diferenciación a partir del siglo XXI, que tiene que ver con la introducción del mercado y de estas diferencias que ya les mencionaba, de estos hitos, que tiene que ver justamente con la introducción
de estos índices, ¿no? De estos índices, estas bases de datos académicas. Aquí hay algunas, las más famosas, ¿no? Para América Latina, las más famosas, ¿no? Web of Science, Scopus, Redalytics, Cielo, Latindex. Y lo interesante es que estos índices generan una suerte de escalafón de índices, ¿no? Desde lo global hacia lo local, ¿no? Lo podemos ver en distintos países, ¿no? En Chile esto es evidente en términos de que una publicación en una revista incluida en Web of Science tiene un puntaje distinto, que es mayor al de Scopus, que es mayor al de Cielo, mayor. Redalytics muchas veces queda fuera. Yo la incluyo aquí por estar dentro de algunas disciplinas, dentro de los comités de evaluación de algunas disciplinas en humanidad o en ciencias sociales. Y Latindex, ¿no? Entonces, lo interesante justamente es cómo pasamos, cómo la noción de calidad pasa de estar centrada justamente en esta utilidad con el Estado-Nación y es en ese sentido define la diferencia entre los sistemas globales y locales a partir de distinciones sociopolíticas, como pasa a diferenciarse justamente y generar un nuevo espacio de observación que está muy vinculado con el mercado, ¿no? Porque de hecho hay varios autores que tratan justamente esto como una suerte del mercado de las estandarizaciones o de las bases de datos, ¿no? Yo preferiría más bien llamarle ecología, porque entre estas distintas redes establecen relaciones que no necesariamente son de competencia en un mercado, sino que muchas veces establecen relaciones de colaboración, de sinergia o de otros tipos, ¿no? Bueno, ahí está. Abajo les voy poniendo algún detalle de donde se puede encontrar más información respecto a este tipo de cosas, ¿ya? Para no entrar en detalle, estoy haciendo un barrido muy general. Ahora, la valoración y organización del conocimiento que tiene que ver justamente con la noción de calidad, yo les decía que tiene que ver en primer momento con la capacidad de establecer vínculos con las estructuras nacionales y en un segundo momento en el desempeño en esta base de datos internacionales y esencialmente el desempeño en los rankings académicos. Entonces, es bien interesante porque uno puede pensar en los rankings tanto de las universidades que buscan integrar estos distintos elementos, estas tres funciones sustantivas, y por otro lado, uno también podría pensar en los rankings que están dados por los índices de impacto, ¿no? Por supuesto que hay toda una discusión importante, qué es lo que significa el impacto, cómo se mide, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y qué es lo que significa una cita, ¿no? Hay tan las clásicas definiciones, los clásicos teorizaciones, la clásica teorización mertoniana, y por otro lado la más vinculada a las teorías de Hector Red, por ejemplo, ¿no? Que la definen como desde un punto de vista más retórico, ¿no? Como su utilidad retórica. Sin entrar en ese debate, es interesante cómo estos distintos rankings pasan a ser indirectamente los mecanismos de aseguramiento de calidad y se convierten no solo en criterios de distinción respecto a qué es lo que es válido o no es válido en términos de ciencia, sino que también pasan a ser una suerte de guardianes de la ética de estos procedimientos, ¿no? Bueno, en términos de las distinciones entre ciencias naturales y ciencias sociales y humanidades, hay una interesante distinción en este primer momento durante el siglo XX. Uno puede ver justamente cómo la lógica del sistema disciplinario, ¿no? El sistema de la disciplina a nivel global, por definición, ¿no? Es concebido por las comunidades locales como imperante y el uso que se le busca dar, ¿no? La valoración del conocimiento, el vínculo con lo global, tiene que ver justamente con el uso para necesidades locales de distinciones disciplinarias globales, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, aparece, no sé, pues en 1970 y 71, si no me equivoco, hay un congreso en Chile, un congreso latinoamericano de química, creo que era química, pues estuve cargando un poco, ¿no? Pero era una disciplina por ahí, en donde justamente se habla acerca de la importancia de que tomemos los conocimientos, tomemos los desarrollos de la disciplina y los apliquemos a necesidades locales, a necesidades de la modernización del país. En ciencias sociales hay otro enfoque, ciencias sociales y humanidades, y aquí aparece justamente la idea, es muy común encontrar en las distintas comunicaciones de la época, en las revistas científicas, por ejemplo, en los mismos artículos, la idea de un pensamiento particular, como América Latina, como produciendo, América Latina y Chile en particular, ¿no? Recuerden este esquemita que les mostraba, ¿no?
como produciendo un tipo de conocimiento particular que se inscribe dentro del valor moderno del universalismo, ¿no? Pero viene justamente la distinción y la disputa por el universalismo, ¿no? Desde un particularismo, ¿no? Y la idea justamente es disputar, ok, ¿qué es lo que pasa con reconocer el universalismo generado desde estos centros desarrollados, ¿no? Como, como una forma particular, como un particularismo, ¿no? Este universalismo a partir del particularismo, ¿no? Lo que en algunas tradiciones se ha llamado la provincialización del universalismo, ¿no? Lo interesante es cómo todo esto cambia cuando pensamos justamente en esta internacionalización calculadora, que tiene otro espacio de observación de la calidad y que tiene que ver con una nueva racionalidad para el funcionamiento. Yo aquí le puse las revistas, pero en realidad tiene que ver con una nueva racionalidad para el funcionamiento de los distintos sistemas, o de las distintas esferas más bien, para no usar de la noción de sistema, ¿no? De las distintas esferas vinculadas, o de las distintas ecologías vinculadas a la producción de conocimiento disciplinario. Y esto tiene que ver justamente con que pasamos a pensarnos, y las disciplinas pasan a pensarse a partir de su desempeño en estas revistas, en estos rankings, en estos espacios de observación globales. Y lo interesante justamente es cómo empieza a tener un efecto esto en los criterios de selección de qué es lo que es comunicable y qué es lo que no es comunicable. En otras palabras, de qué es lo que es calidad y qué es lo que no es, ¿no? Esto los comenté. Bueno, esto no me aguanté ponérselos aquí, que tiene que ver justamente con los efectos. Esto tiene que ver justamente con los efectos que produce esta transformación. Si se fijan aquí en cada uno de estos gráficos, tanto en el de la izquierda como el de la derecha, ustedes encuentran 4 columnas. Estas columnas se refieren a décadas, ¿no? Desde 1976 al 85, del 86 al 95, 96 al 2005, 2006 2015, ¿no? Y para cada una de estas décadas, el gráfico de la izquierda se refiere a la evolución de los artículos, algunos en coautoría y otros como autoría principal, ¿ya? Lo interesante aquí no es la clásica evaluación de cómo cambian las autorías, el primer autor. No me interesa tanto eso, sino que me interesa ver justamente cómo cambian los patrones de comunicación de las comunidades científicas, ¿no? En particular en este caso de Chile, ¿no? Y uno puede ir viendo justamente las barras apiladas, ¿no? En los grises uno encuentra, el gris más oscuro se refiere a los artículos escritos en un idioma distinto al inglés, principalmente en español, por supuesto, sin coautoría internacional. El gris claro se refiere a los artículos escritos en inglés sin coautoría internacional, vale decir solo de chilenas o chilenos, ¿no? En realidad no es chileno, sino que es autores que tienen dirección institucional en Chile, ¿ya? Todo esto en Web of Science, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no chileno? Porque no me interesa el pasaporte, ¿no? Sino que interesa el contexto desde donde se escribe, ¿no? Para observar justamente las prácticas, cómo van cambiando estas prácticas. Y los azules, por otro lado, tenemos el azul oscuro, el de más arriba, los artículos escritos en inglés con coautor internacional, y estos chiquititos que hay por ahí, este celeste, ¿no? Tiene que ver con los artículos en un idioma distinto al inglés en coautoría internacional. Por supuesto, este es muy pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos que la base de datos de Web of Science tiene sesgos importantes en ciertos idiomas y ciertas disciplinas, ¿no? Aquí no está la diferenciación disciplinaria. Y la línea, en este gráfico de la izquierda, la línea está dada por los artículos publicados en revistas chilenas. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante de esto es que veamos justamente cómo hay un quiebre, hay algo que sucede entre las dos primeras columnas y las segundas dos columnas, ¿no? Y que tiene que ver con este cambio que yo les mencionaba, ¿no? Con esta transformación de entender la calidad como vinculada al Estado y como los sistemas de aseguramiento de la calidad basadas en el funcionamiento de las propias instituciones, a una operación de mercado en donde la noción de calidad pasa a ser entendida como eficiencia y eficacia, y ya no importa el vínculo con las necesidades del Estado, con el desarrollo, sino que el vínculo pasa a ser mucho más importante, el vínculo con las esferas internacionales, con estos espacios de observación que generan estas bases de datos, ¿no? Entonces, fíjense la transformación que hay, cómo es inversamente proporcional, ¿no? Cómo van disminuyendo en el tiempo los artículos escritos en un idioma distinto al inglés, mientras aumenta el inglés, y cómo pasamos de escribir la mayoría de los artículos en revistas nacionales a la mayoría de los artículos aparecer en revistas que tienen dirección editorial fuera del país, ¿ya?
Entonces, esto está interesante justamente para evidenciar cómo estas transformaciones producen cambios en los modos de comunicación. Y lo interesante de estos cambios en los modos de comunicación es justamente porque esto produce cambios también en las temáticas en las que se trabajan, en los vínculos que se establecen y las distintas posiciones epistémicas que se defienden, ¿no? Y el gráfico que está al otro lado se refiere a una suerte de ampliación de esta línea amarilla, ¿no? Y se pregunta por la evolución de los artículos de las revistas chilenas incluidas en Web of Science. Y aquí uno ve justamente cómo van disminuyendo la cantidad de artículos chilenos publicados nuevamente. Un quiebre aquí, ¿no? En la mitad. 2 décadas para atrás, 2 décadas para adelante, esta transformación que estoy tratando de ilustrar, estoy tratando de pintar este cuadro. Cómo van disminuyendo los artículos chilenos, cómo van aumentando los artículos en inglés, en la línea amarilla, cómo aumentan los artículos internacionales, en azul oscuro, los de autores que no son de América Latina, pero muy interesante, el celeste, ¿no? Este azul claro, cómo aumentan los artículos de autores desde América Latina. Y esto es bien interesante porque justamente esto parece ser un contrapunto, ¿no? Cuando uno piensa justamente en esta nueva noción de calidad como vinculada a la participación en esferas internacionales, en estos nuevos espacios de observación determinados por la base de datos, uno podría tender a pensar cómo las esferas regionales, uno podría pensar o podría hipotetizar que las esferas regionales van a tender a diluirse. Y lo que muestra la evidencia es que no, es que esto está muy lejos de suceder, sino que parece ser que hay un espacio importante para el mantenimiento e incluso el reforzamiento de las esferas regionales, ¿no? Justamente, por ejemplo, a partir de la publicación en idiomas distintos al inglés, ¿no? Y se pueden transformar también estas redes en espacios de generación o consolidación de comunicaciones, de redes de comunicación a nivel regional, ¿no? Que puede ser muy interesante justamente para pensar las necesidades locales. Este se lo puse solo de curiosidad, podemos ampliar después si quieren cuando conversemos, pero se lo pongo solo como curiosidad. Estas son respecto a estos mismos gráficos o sea, a la misma data, ¿no? De acá, pero esto referido a las distintas disciplinas. Esto es un poco los cambios que suceden a nivel disciplinario pensando en los 3 índices de Web of Science, ¿no? El Art and Humanities Citation Index, el Social Science Citation Index y el Science Citation Index Expanded, de cómo van cambiando las pendientes de las rectas de regresión a través del tiempo. Entonces, no voy a entrar en el detalle, ¿no? Pero lo interesante aquí es que tenemos trayectorias, las disciplinas tienen trayectorias súper distintas respecto a lo que sucede, por ejemplo, con el idioma. No les puse los gráficos aquí, están en ese texto que está referenciado ahí abajo. Pero uno puede ver cómo las distintas disciplinas tienen trayectorias súper distintas en términos del idioma, en términos de sus patrones de citación, sus patrones de autoría, ¿no? Dentro de las revistas, por ejemplo. Pero independiente de todo eso, independiente de estas trayectorias que son bastante disímiles, ¿no? Uno las puede ver aquí en este primer periodo, sobre todo son muy disímiles, tienden a homogenizarse en este segundo momento. Por supuesto que esto puede ser una coincidencia histórica, ¿no? El hecho de que coincidan las pendientes alrededor del 0.5, ¿no? Sí, habría que mirar qué es lo que sucede hacia adelante. Por supuesto que puede ser una coincidencia histórica, pero no deja de ser interesante, no deja de ser provocadora esta idea justamente de que estos procesos de diferenciación, estos procesos de vinculación internacional, producen a su vez procesos de homogenización. Algunos elementos que ilustran esto como para dar un poco más de carne, que ilustran esta transformación. Esta es son un par de citas de editores de revistas científicas editadas en Chile. Ambas son de revistas de ciencias naturales y me gustaría leérselas como creo que son muy ilustrativas de esta nueva forma de entender la calidad en la producción de conocimiento. No importa quién te lee o no, al final del día lo que importa es quién te cita y quién no. Entonces, lo interesante de esto, de hacer la distinción entre la lectura y la cita, justamente, tiene que ver, ¿cuál es la gran diferencia? ¿No? La diferencia tiene que ver con el uso y el impacto. Y es justamente el indicador de impacto, el indicador que es evaluado en estos distintos rankings que finalmente son traducidos en los mecanismos de accountability nacionales, ¿no? Y que van a reeditar en la posición tanto de la universidad, del grupo de estudio, de la disciplina, de la revista, etc. Y esto está asociado al financiamiento, por supuesto.
De otra revista de ciencias naturales. Me da mucha desilusión cuando sale el factor de impacto y verme tan abajo, porque yo quisiera más que nadie que estuviéramos un poco más alto. ¿Pero qué hago? ¿Voto todos esos artículos que yo sé que se hacen con dificultad en los países latinos? Hay países que les cuesta sacar artículos, entonces yo creo que hay que darle, todavía. Yo soy de los viejos, entonces todavía creo que hay que ayudarlos, hay que apoyar ese trabajo, alguien tiene que apoyarlos. Fíjense, fíjense cómo la lógica de la utilidad local pasa incluso a oponerse a la lógica del desempeño en los rankings, ¿no? Y apostar por una implica resultados deficientes o no los óptimos en la otra. Para no quedar atrás, un par de citas de revista de Ciencias Sociales y Humanidades. El detalle nuevamente lo encuentran abajo, en el texto que está referenciado abajo. Lo que está sucediendo es que los académicos asiáticos, especialmente, están ávidos de publicar. Y a nosotros siempre nos llegan solicitudes de Ucrania, Afganistán, Pakistán, India, China, etc. Entonces, es una forma de filtrarlo. Es que ellos entiendan que estos temas también tienen que ver con respecto a Latinoamérica, porque nuestra revista va directamente a Latinoamérica. ¿Por qué pongo esta cita? Porque justo se acuerdan estos gráficos que yo, estos dibujitos, estos mapas mundiales que yo mostraba, ¿no? Hace un rato, cómo va cambiando la diferencia entre lo local y lo global. Y justamente cómo lo local pasa a ser un criterio de diferenciación y una suerte de nicho, ¿no? Para poder encontrar desde dónde aumentar, desde dónde escalar en estos índices, ¿no? Y justamente cómo se redefine la geopolítica, por llamarle de alguna forma, ¿no? Cómo se define la estructura de este sistema mundo en base ahora justamente a la utilidad, o sea, perdón, no la utilidad, al desempeño en estos rankings, ¿no? Porque claramente estos textos de Ucrania, no lo dicen esta cita directamente, ¿no? Pero me acuerdo de la entrevista justamente, estos autores de Ucrania, Afganistán, Pakistán, India, China, el problema no era la evaluación académica, sino que era justamente, y bueno, ¿y quién me va a citar esto? Si a mí me lee gente de América Latina, yo necesito que los textos hablen de América Latina porque necesito que me citen, ¿no? Esa era la lógica del editor de esta revista. Una segunda, temáticamente tratamos de estar en temas también más transversales y mundiales. Este número va a ser con los europeos, básicamente europeos. Entonces, nuestra política está clara. O sea, este número va a ser con los gringos y el otro con europeos. Y por tanto, allá vamos. Somos una revista cada vez que pretende ser más del mundo. Y estos monográficos pretenden mostrar eso también. No, nuestro proyecto está claro en ese sentido, yo creo. Fíjense, así como se hacía la distinción, ¿no? Respecto a estos países como Afganistán, Pakistán, India, China, y por otro lado, Europa y Estados Unidos, ¿no? Justamente lo necesitamos a ellos, ¿por qué? Porque de ahí viene la cita, ¿no? Pues de ahí viene justamente, de ahí viene la idea de calidad, ¿no? Como la noción de calidad pasa a estar alojada allá, el aseguramiento lo mismo. Eso respecto a la producción de conocimiento. Pero hay una tercera esfera, hay una tercera función sustantiva de la universidad que tiene que ver con la llamada extensión. Esto es mucho más reciente, si bien los procesos de extensión tienen larga data en las universidades, esto es muchísimo más reciente como un criterio de calidad, ¿no? Y nuevamente nosotros encontramos el mismo mecanismo. Encontramos que durante la segunda mitad del siglo XX, o en realidad durante el siglo XX, la noción de extensión está íntimamente imbricada con la idea de la producción de conocimiento y con la idea de la docencia, porque si la universidad está enfocada, si la educación superior está enfocada hacia las necesidades nacionales, hacia el vínculo con el Estado y con la necesidad del Estado-Nación, ya sea en los distintos formatos que hemos comentado, la extensión está indiferenciada respecto a estos procesos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este nuevo modelo? En este nuevo modelo, cuando se desancla de la utilidad local, pasa a ser que la extensión se diferencia, ¿no? Y en un primer momento la tenemos diferenciada como procedimientos de difusión, ¿no? En donde tenemos la universidad produce actividades esencialmente, ¿no? De difusión hacia la comunidad amplia, hacia el medio. Lo interesante es que hay una transformación en Chile en particular en donde se cambia el lenguaje de partida y se deja de hablar de extensión y se pasa a hablar de vinculación con el medio. La noción es muy interesante, da para sacarle jugo, ¿no? Porque justamente la idea es pensar cómo pasamos desde la difusión unidireccional hacia procesos de comunicación. Pues básicamente la vinculación con el medio, ¿qué significa? Significa poner la complejidad a disposición
de lo que se ha definido como medio. Eso también es interesante, ¿no? Porque cada universidad, cada institución tiene autonomía para definir qué es lo que entiende como medio en estos sistemas de acreditación, ¿no? Estos sistemas de aseguramiento de calidad. Y al revés también, ¿no? La idea es que la universidad incorpore distinciones provenientes del medio, de lo que ha definido como medio. Y aquí hay un cambio bien interesante que sucede alrededor de, durante la segunda década del siglo XX, esto es un cambio muy reciente, en donde la extensión o la vinculación con el medio era concebida como un criterio de distinción, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les comenté que en estas nuevas agencias de acreditación, estas nuevas agencias de aseguramiento de la calidad, que lo que hacen es segmentar la noción de calidad en las distintas, en las distintas esferas, ¿no? La esfera de la docencia, la esfera de la investigación, la esfera de la extensión o vinculación con el medio. Estas distintas esferas pasan a ser criterios de distinción, ¿no? Porque hay algunas áreas rígidas, o sea, algunas áreas de acreditación obligatoria que tienen que ver con la gestión institucional y con la docencia de pregrado, entendía como la función esencial de la universidad, o del sistema de educación, ¿no? Porque también acreditan los otros, y aparecen la investigación, el posgrado y la extensión como mecanismos, como criterios extra de acreditación, ¿no? En ese sentido de diferenciación en el mercado, ¿no? Si yo logro la acreditación si yo logro la certificación de calidad en extensión, eso me da un plus respecto a otros que no lo logran y me permite quedar más arriba en el ranking, ¿no? En el ranking nacional, en este caso, que tiene que ver con el internacional a partir de acoples, pero no es exactamente el mismo. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto, o lo interesante, ¿no? Es que durante este tiempo empieza a suceder que todas las universidades empiezan a lograr acreditar en vinculación con el medio. ¿Por qué? Porque es un criterio bastante sencillo. Porque finalmente, ¿en qué es lo que consiste? Lo que consiste es que tú identificas algo como tu medio relevante y finalmente demuestras actividades vinculadas con ese medio. Entonces hay universidades que van a definir las empresas, otras que van a definir la comunidad local, otros que van a definir como la región, otros que van a definir el sector público. Se define de distintas formas. Lo interesante es que ni siquiera hay que dar la definición, es bastante laxo el criterio. Básicamente es una suerte de activismo, de mostrar actividades, ¿no? En la primera etapa, después esto cambia. Y lo que sucede después es que este criterio, como deja de ser un criterio de diferenciación, hasta hace poquitos años era un criterio de diferenciación, este criterio pasa a incorporarse como un criterio obligatorio y en ese sentido como una función sustantiva de la universidad, ¿no? Ahora es exigible a la universidad este vínculo con el entorno. Es interesante justamente para entender la calidad, como yo les proponía al principio, ¿no? Es con esta hipótesis de trabajo que tiene que ver con que la calidad pueda ser entendida en términos de comunicación. Es interesante pensar justamente cómo esta categoría de extensión, redefinida como vinculación con el medio, aporta en ese sentido. Las ecologías asociadas a nivel local tenemos justamente las instituciones educativas, empresas, organizaciones sociales, gobiernos, agencias locales, etcétera, etcétera, un largo etcétera aquí, ¿no? Porque justamente, como yo les decía, esta definición de medio o de entorno dependerá de cada institución, cada organización, perdón. Y a nivel mundial o global tenemos las transnacionales, las empresas y organizaciones, movimientos sociales y agencias acreditadoras nuevamente, tenemos los rankings nuevamente, ¿no? Aquí son otros rankings, a veces son los mismos, a veces hay algunos elementos que incluir, pero estamos pensando en que hay rankings específicos también en esta temática. Bueno, esto es muy breve porque esto tiene una historia muy corta, así tengo solo una diapositiva, distinto a las otras áreas donde era un poquito más largo, ¿no? Esto ya se los comentaba, ¿no? La autonomía para la definición del medio o entorno y el requisito de la bidireccionalidad, ¿no? La vinculación con el medio, a diferencia de la extensión, está definida acá como, la gran diferencia tiene que ver con esta idea de la bidireccionalidad, ¿no? Que él acerca mucho a la noción de comunicación, de incorporar distinciones del entorno en el funcionamiento del propio sistema universitario, de la propia organización, perdón, y que las distinciones producidas en la interna de la organización puedan ser utilizadas por el medio. Esto es lo que les mencionaba recién, que finalmente deja de ser un espacio de distinción en el mercado. ¿Por qué? Porque hay una alta correlación. Al año 2019, la correlación entre la cantidad de años de acreditación, perdón, estoy un poco desordenado aquí, el ranking
el sistema de aseguramiento de la calidad, en el minuto que se descentra desde el Estado y pasa a definirse en términos de eficiencia y eficacia, ¿no? A partir de esta diferenciación en distintas esferas y que empieza a estar regulado por ciertas agencias, eh, genera dos elementos, genera dos tipos de clasificación, de distinción, ¿no? Uno, por un lado, está la cantidad de años de acreditación, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo les mencionaba, que tiene que ver con que la calidad se vuelve un criterio a revisar recurrentemente, ¿no? Y a más años de acreditación significa mayor confianza en la institución, ¿no? La idea de la tecnificación de la confianza. Entonces, y por tanto, podrá pasar mayor tiempo sin volver a revisarla, ¿no? Entonces, por un lado, eso, la cantidad de años es un indicador de calidad, por un lado, y por otro lado, la cantidad de áreas de acreditación, ¿no? Les mencionaba que están las obligatorias y están estas optativas, que tienen que ver con extensión, docencia de posgrado, investigación, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? La correlación entre la cantidad de áreas acreditadas y la cantidad de años es muy alta, ¿no? Al 2010 es cerca de 0.9 y al 2019 es punto 76, ¿no? Entonces, efectivamente, ambas dimensiones parecen ser que refieren más o menos a lo mismo. Hay una secuencialidad a la hora de incorporar elementos, a la hora de incorporar áreas en la acreditación. Y la primera es siempre la extensión o vinculación con el medio, por lo que yo les comentaba, ¿no? Que es relativamente sencillo en términos de que solo requiere definir un medio, que es definido en autorreferencia, y demostrar actividades en ese sentido. Luego encontramos la docencia de posgrado y la investigación como áreas que generan distinción. De hecho, en el nuevo modelo se incorporan ciertos elementos de investigación y de posgrado, pero siguen siendo la investigación de excelencia, sigue siendo un criterio de distinción en el nuevo modelo de acreditación que estamos iniciando por estos años, ¿ya? Y eso tiene que ver con qué? Tiene que ver justamente con el vínculo con las esferas internacionales, porque cuando hablamos de investigación, ya no hablamos solamente, yo no defino mi médico, ¿no? Sino que está dado justamente por los sistemas globales, sistemas disciplinarios globales, ¿no? Y básicamente por mi desempeño en ellos, que se traducen por mi desempeño en estos espacios de observación generados por estos índices, por esta ecología de índices y bases de datos, ¿no? De ahí el vínculo, ¿no? Y esto es lo que mencionaba justamente, que hay una jerarquización y transitividad de las áreas de acreditación, y esto se traduce en determinados modos de operación. ¿Por qué? Porque esto resignifica la noción de calidad o se traducen en una jerarquización de la calidad. Tengo un ejemplo aquí. Este ejemplo tiene que ver con la sociología en Valparaíso, ¿ya? No sé si es el mejor ejemplo para esto, que me habría gustado quizá mostrarle un ejemplo más general, pero creo que es bastante decidor, por eso la escogí, ¿ya? Ahí abajo nuevamente está el detalle de si quieren ir al texto, en donde está esto. Lo que ustedes ven en el gráfico es la evolución de las publicaciones de sociólogas y sociólogos de las universidades de la región de Valparaíso, Chile, donde yo trabajo. Son las universidades perdón, son los espacios institucionales en donde se desarrolla la sociología en esta región dentro de Chile. La región de Valparaíso es la segunda de mayor población y también después de la capital, y más o menos en términos de la población estudiantil, más o menos la segunda también. Se debate entre la segunda y la tercera en los años, pero en este momento, si mal no me equivoco, es la segunda. Bueno, lo que ustedes ven aquí justamente en gris son el número aproximado el promedio de los artículos incluidos en Web of Science o Scopus por académico, ¿no? En el gris, como aumentando a través de las décadas. Esto está desde el 2003 al 2019. Por otro motivo, tiene que ver con las particularidades de la sociología en la región, que por primera vez se institucionaliza en el 2003, pero es interesante para leer qué es lo que sucede en estos años, en donde se produce esta transformación que les mencionaba yo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos cómo aumentan dramáticamente el porcentaje de publicaciones en Web of Science o Scopus, pero al mismo tiempo, y lo interesante es cómo también aumentan, o al menos se mantienen, las publicaciones, el promedio de publicaciones en revistas no indexadas en Web of Science o Scopus, y cómo se mantiene más o menos la media de la media de publicaciones de libros o capítulos de libro por académico, ¿no? Entonces, lo interesante justamente es cómo crece
esta visibilidad a nivel internacional, esto tiene que ver, o sea, más que visibilidad, esta afán de visibilidad a nivel internacional para poder cumplir con los criterios de calidad definidos por estas distintas agencias, estas distintas ecologías, ¿no? Pero por otro lado, se genera también un espacio para lo local, se genera un nicho para lo local que tiene que ver con esto que ya les mencionaba en las revistas científicas, que uno puede ver cómo se genera un espacio para lo latinoamericano, también se genera un espacio para otras formas de comunicación, ¿no? Y por otro lado, vemos justamente cómo va disminuyendo la variabilidad entre académicos, ¿no? Entonces, vemos que aumenta el número y disminuye la variabilidad. ¿Qué significa eso? Si eso significa en palabras simples de que todos empiezan a producir más, ¿no? Y es muy decidor decirlo en esos términos, de producir, porque finalmente es el lenguaje que se utiliza para evaluar, ¿no? Aparece de la mano de las políticas de accountability y de jerarquización académica. Y aquí hay una cita que acompaña esto que creo que es bien interesante para entender la extensión, justamente. Al principio mirábamos un currículum, estaba pensando a la hora de seleccionar a alguien, ¿no? A la hora de contratar a alguien en la universidad. Este sociólogo en el año 2019 nos decía, al principio mirábamos el currículum donde no estábamos o sea, nos interesaba la experticia. Por supuesto que tuviera doctorado o magíster, pero interesaba más la experiencia temática, los años de docencia, pero sin ese condicionamiento, esta exigencia de productividad como criterio decisor. Puede que a uno de repente le interesara más que fuera más acorde con el perfil de la carrera, un determinado currículum, porque lo consideraba como un mejor docente, con más vínculo en la región o sus proyectos, pero eso dejó de ser determinante. Entonces, efectivamente, ese currículum podía perder frente a otro que tenía más publicaciones, y no cualquier tipo de publicaciones, ¿no? Sino que las publicaciones que valen en este nuevo espacio de observación. Bueno, dicho todo esto, esto justamente creo yo, ustedes me dirán, pero creo que justamente nos marca cómo se van jerarquizando estos distintos espacios de tareas universitarias, ¿no? Y cómo la investigación pasa a ser el criterio decisor en el mercado, de diferencia en el mercado para definir calidad, luego tenemos la docencia, ¿no? Y finalmente la vinculación con el medio de la extensión, que pasa a ser un agregado en vínculo con estos espacios de educación. Bueno, dicho todo esto, este breve paso por algunos elementos del caso chileno para pensar justamente, retomando la idea inicial, esta idea, ¿no? Esta idea este borrador de pensar la calidad como comunicación. Entonces, volviendo un poco sobre cuáles son los esquemas, qué es lo que uno ve en la literatura, ¿no? ¿Cómo se entiende la calidad? ¿No? Y yo les decía justamente basado en orientaciones normativas, ¿no? Basado en semánticas, y uno aquí encuentra varios modelos de calidad desde hace tiempo ya, ¿no? Sobre todo las publicaciones más clásicas respecto al tema, basadas en determinados modelos o en determinadas semánticas, y aquí yo mencioné 3, ¿ya? Por supuesto que hay más, hay hibridaciones, ¿no? Pero aquí estoy tratando de simplificar un poco el esquema, y básicamente uno encuentra que hay referencia a los modelos napoleónicos, humboldtiano, y yo le agregué también por la tradición latinoamericana el modelo cordobés, ¿no? Que viene del grito de Córdoba, la reforma de Córdoba, ¿no? Entonces el modelo napoleónico, esencialmente, el vínculo tiene que ver con educación, economía, ¿no? Educación, trabajo, y en el humboldtiano con educación, ciencia, ¿no? Vinculado a los temas disciplinarios, y en el cordobés, educación y ciencia política, ¿no? Se fijan como extensión, producción de conocimiento, investigación y educación están vinculados aquí y tienen determinadas jerarquías y se encuentran relacionados de determinada manera en cada uno de estos modelos. Desde mi punto de vista, el problema para entender la calidad de este modo es que la trayectoria de diferenciación del sistema de aseguramiento de la calidad, al menos en el caso chileno, usado como ejemplo, yo creo que hay bastantes similitudes con otros espacios, no permite la generalización de sentido suficiente para la aplicación de estos criterios como organizadores de la noción de calidad. ¿Por qué? Porque al establecer la diferenciación, recapitulo, al vincularse y al generar un mercado de educación, tenemos un doble proceso de homogeneización vinculado a estos espacios de observación, ¿no? Tanto de estos espacios de observación que están dados por ciertas agencias de certificación de la calidad y que generan a su vez cierto ranking, ¿no? Y por otro lado hay procesos de diferenciación que tienen que ver con diferenciarse en un mercado para captar clientes,
veces también, ¿no? Entonces, desde esa lógica, los procesos de diferenciación de este sistema de aseguramiento de calidad, desde mi punto de vista, no permiten justamente la generalización de sentido suficiente como para que estas semánticas, para que estos modelos se constituyan como organizadores de la calidad. Por otro lado, pensando en esta atomización de la calidad, lo que mencionaba yo como la percepción de calidad, la calidad basada en las trayectorias, ¿no? La calidad, pensar la calidad basada en experiencias particulares, la autovaloración. Hay literatura que señala justamente, esta es una de las clasificaciones, ¿no? Hay muchas otras, ¿no? Pero una que tuvo algún nivel de peso dentro del debate en Chile, tuvo que ver con la diferenciación entre universidades docentes, universidades de desarrollos temáticos y universidades complejas. ¿Ya? Compleja entendida como que integra las distintas áreas o las distintas funciones sustantivas de la universidad. Esta distinción es interesante porque también genera un ranking, ¿ya? También genera un ranking y genera un ranking donde las universidades complejas aparecen arriba, ¿no? Universidades de desarrollo temático y universidades docentes más abajo. Y lo interesante justamente es que aquí está pensado en las trayectorias particulares de cada una. Para mi gusto, el problema que tiene esto es que, para entender la calidad desde este punto de vista, el problema es que no resuelve la cuestión de la confianza social, ¿no? Al no establecer criterios comunes, porque yo no tengo cómo confiar, no tengo parámetros para tecnificar la confianza en cada una de estas, sino que necesitaría parámetros distintos, y por supuesto arriesga la colonización exclusiva de algún sistema, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de las universidades docentes, y que dejemos de lado, por ejemplo, la disciplina, ¿no? La distinción disciplinaria. O el mercado, ¿no? La colonización exclusiva del mercado y tengamos finalmente universidades que no están respondiendo a los sistemas de educación o de ciencia, ¿no? En ese sentido, y como hipótesis, ¿no? Como juego, sí, como juego, hay una idea aparece esta idea de entender la calidad entonces como comunicación. ¿Qué pasa si entendemos la calidad como comunicación? ¿Comunicación entre qué? Uno podría pensar entonces la calidad, a partir de esta historia que les he mencionado, uno podría pensar en la calidad como comunicación entre sistemas organizacionales y funcionales, en sentido de la reconstrucción de los códigos. Uno podría pensar la calidad como funciones universitarias, como comunicación entre funciones universitarias, ¿no? La integralidad de las funciones sustantivas. Esto va un poco en la línea justamente acerca de hacia dónde caminan las instancias de aseguramiento de calidad, ¿no? Si uno empieza a mirar, por ejemplo, cómo estos criterios de distinción en el mercado, por ejemplo, la extensión pasa a integrarse dentro de las áreas obligatorias, pasa a ser fundamental la comunicación entre las distintas áreas. Y uno podría pensar también la calidad como el vínculo, la comunicación con las ecologías locales, principalmente lo que tiene que ver con la extensión, internacionales o globales, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver con investigación. Digo principalmente porque también hay vínculos con las ecologías locales, ¿no? Y en la extensión también hay vínculos con las internacionales. Y entre ellas, entre locales y internacionales, principalmente justamente a partir de la educación. Bueno, en general, aquí no pretendo concluir, sino que cerrar más bien esta idea, como redondear un poquito la idea, es justamente que este bosquejo de una apuesta para comprender la calidad, creo que abre una línea de pensamiento interesante al situarla como un estado deseable que opera entre sistemas o entre esferas, y que es observado, codificado y valorado como positivo por los sistemas observantes en tanto tenga sentido para los mismos, ¿no? Entonces, es interesante porque pasamos a entender la calidad como una operación, ¿no? Una operación comunicativa. En otras palabras, en tanto posible de enlazar con sus propios procesos recursivos de generación de comunicación, la propia operación de los sistemas. Eso. Creo que, no sé cuánto rato hablé. Hablé 1 hora más o menos, ¿no? No sé cuánto rato. Pero extraordinaria realmente, ¿eh? Fue 1 hora brillante. Bueno, pues después de la brillante exposición del estimado doctor Tomás Koch con el tema ¿qué significa evaluar calidad? Esquemas de aseguramiento de calidad en el sistema de educación superior chileno. Esperamos sus preguntas o comentarios. Y mientras tanto, quisiera aprovechar para informar y hacer un par de invitaciones. Este próximo martes, 8 de noviembre, a las 18 horas,
tendremos la presentación del libro Comunicación Ecológica en la Universidad Iberoamericana. Contamos con la liga en nuestra página del seminario. Para quien desea asistir, presentarán el libro los doctores Anaí Urquiza, experta en cambio climático, Javier Torres Nafarrate, por supuesto el traductor del libro, Elisa López Miranda, que tiene varios artículos sobre el tema, Mayra Rojas, Marco Ornelas, Ana Belén Torres y por supuesto un servidor. Y bueno, un segundo anuncio sería que el próximo viernes 11 de noviembre a las 10 horas de México tendremos en nuestro grupo de trabajo Ciencia, Saber y Conocimiento de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad a Dominique Hoffman, que nos presenta el prefacio del libro que ha traducido recientemente al español, que está a punto de publicarse, La estructura de la sociedad y la semántica. Para la discusión y la conversación con Dominique participamos Pedro Giordano, Tomás Koch, Julio Labraña, Raúl Zamorano, varios colegas más. Pues fíjate que a partir de toda la exposición que nos has hecho, me parece relevantísimo que pudiéramos hacer una sesión en nuestro grupo de trabajo Ciencia, Saber y Conocimiento con el punto que has tocado. Es decir, me parece que no solamente es una perspectiva epistemológica la que el grupo de trabajo tiene que hacer, me parece que también tiene que tocar estos temas fundamentales y poder invitar, por ejemplo, de Colombia a Gabriel Vélez Cuartes, ¿no? A Rosario Rogel de la UAMEX, a Gastón Becerra de Argentina, que pudiéramos invitar, por supuesto, a Rafael Morales Gamboa del Sistema de Universidad Virtual de aquí de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, por supuesto, todos estos colegas que han trabajado mucho el asunto de lo que se puede denominar la ciencia abierta y la comunicación digital. Rosario trabaja mucho y que tiene infinidad de software para trabajar la docencia, por ejemplo. Pues Zotero, Ryu, Protocols, es decir, un conjunto de herramientas digitales que hoy por hoy pues se trabajan a través de esto que se conoce, digamos, como conocimiento digital y que los profesores, los docentes en las universidades muy poco han ingresado a estas temáticas. Como en la investigación, tampoco hay un alto referente sobre lo que significa estos indicadores de impacto de revistas y publicaciones y que hoy por hoy son fundamentales y que me parece que tal como lo has planteado es la clave de, en una perspectiva a futuro ya muy cerquitas, es la clave sobre la que las universidades van a trabajar. Sí, claro. Es decir, quien no se prepare en esto, quien siga, digamos, con clases a mano, empíricas, así, presenciales exclusivamente, se está perdiendo del futuro. Estamos perdiendo presencia digital, presencia de futuro, tanto a nivel de investigación, de docencia, y como bien dices, de vinculación. Y por supuesto de gestión, porque el gran problema es que los administradores no saben manejar esto. Tú que eres decano de la Universidad de Playa Ancha, pues sabes la importancia que en la gestión, en la administración, significa saber cómo trabajar estas cosas, ¿no? Y creo que ahí hay un gran problema, fíjate, porque ciertamente los investigadores, los profesores, somos, digamos, más lentos para entrar a esto, pero los gestores lo son aún más. Es decir, la administración está ocupada en las lógicas de hace 10, 15, 30 años atrás y no se está preparando ni capacitando para esto que viene. Y ellos son los que deben de gestionar todos estos procesos, ¿verdad? ¿Cómo ves? Nos aventamos una sesión con el grupo de trabajo. Encantado, encantado. Efectivamente, creo que hay mucho que cortar y como comentábamos antes, ¿no? Estas aplicaciones, ¿no? Hay que ir bajando un poco las aplicaciones, hay que ir viendo cómo vamos discutiendo el impacto que van teniendo estas cosas en el mundo, ¿no?
A mí me impresiona que tú ya tienes planteada esta lógica de comunicación en términos de gestión, de aseguramiento de la calidad, a futuro, por supuesto. Y lo que además me impacta muchísimo es esta especie de reconocimiento de las dificultades que pones al final de tu conferencia. Son de una claridad absoluta. No se puede hacer esto así, no se puede hacer esto de esta otra manera, pero habría que buscar fórmulas. Habría que buscar, vamos, nada es imposible, tampoco necesario, pero... Sí, bueno, yo creo que buena parte de todo, porque esto que yo presenté aquí, bueno, es una idea, ¿no? Pero es una idea que creo que puede ser interesante para pensar en distintas cosas. Aquí está pensado en términos de la calidad, pero uno podría pensarlo en distintos ámbitos, ¿no? Esta importancia entre, finalmente, es la vieja pregunta, ¿no? De la sociología entre la estructura y la acción. Es de otra forma, pero es la vieja pregunta, ¿no? Y lo interesante es que la redefinición en términos de comunicación nos abre puertas interesantes para mirar desde otro lado, para mirar desde otro lado y qué es lo que pasa si lo entendemos desde este otro lado. Ya tenemos preguntas, Tomás. Dice Jerjes Loaiza, en mi rol como editor de una revista de sociología, es muy difícil rechazar buenos ensayos. Sin embargo, la indexación ya ha exigido tener más artículos empíricos con la amenaza de no volver a ser indexados. El departamento necesita que la revista se indexe en Cielo y Scopus, pero este paso no se logrará. Es un dilema que preocupa mucho, pues Latinoamérica atraviesa procesos distintos a los del norte. ¿Qué reflexiones podría usted darnos al respecto? Un abrazo desde Lima, Perú. Un abrazo para Lima también. Escucha, es verdad, es totalmente, es un problema que vivimos a diario quienes colaboramos con revistas científicas, ¿no? Y efectivamente el problema tiene que ver, creo yo, con, con la transformación que tenemos en lo que llamamos la conciencia de la situación, ¿no? La conciencia de qué es lo que significa este espacio de comunicación académico y, y cómo finalmente el ranking pasa o el espacio de observación pasa a primar por sobre el contenido de la comunicación, ¿no? Pasa a primar por sobre el vínculo de la comunicación. Entonces, ahí me viene a la cabeza la idea de Garfield, del creador de del Science Citation Index, que él hablaba de la importancia de la conciencia de la citación. Y él estaba pensando en la importancia de la conciencia de la citación porque es la que estructura la red de comunicaciones, ¿no? Bajo un esquema mertoniano, justamente, de entender la comunicación científica y la citación. Y justamente lo que tenemos hoy día es que hay una nueva conciencia de citación. Y esta nueva conciencia de citación tiene que ver justamente con que ahora, ¿a quién cito yo? Cito a quien me conviene porque me va a permitir entrar mi artículo dentro de determinada revista. La revista, que es muy bueno este ejemplo, cuesta mucho rechazar buenos ensayos, pero muchas veces tengo que incluir como criterio a la hora de seleccionar la posibilidad de ser citado, ¿no? Entonces, la posibilidad de ser citado dentro de la misma base, ¿no? Eso es lo interesante también porque estas bases consideran los artículos, las citaciones dentro de la misma base, ¿no? Entonces, por ejemplo, un artículo que pueda ser muy citado en otras esferas o por revistas que estén incluidas en otras bases, no se van a considerar, ¿no? Estos espacios se cierran sobre sí mismos y cierran la noción de calidad sobre sí mismos. Entonces, es interesante, justamente, yo creo que es algo personalmente, aquí ya en el rol un poquito más de activismo, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que te contaba que estaba trabajando, que tiene que ver con el vínculo entre política y ciencia, bueno, y que Gabriel Pérez Cuartas tiene bastante trabajo también avanzado en esa línea, ¿no? Justamente tenemos que buscar mecanismos distintos de observación, tenemos que buscar mecanismos que nos permitan resguardar los criterios disciplinares, porque finalmente lo que tenemos aquí es el cruce entre un criterio disciplinario y un criterio de mercado, básicamente. Lo que tenemos es eso. Y arriesgamos la colonización de la ciencia, ¿no? Yo creo que no es menor lo que está en juego, ¿no? Goncho dice,
Ahí dice, hola Tomás, gracias por tu exposición. Dos cosas. Te pido tu correo electrónico para escribirte. Y la otra, una pregunta. ¿Dónde está el estudiantado en tu reflexión? Me refiero a la situación del tipo de estudiante que llega hoy a las universidades en términos de capitales culturales. Sí, sí. Bueno, mi correo, tomás.cosca, de kilo ch, upla.cl. upla.cl. Encantado que me escriba. El estudiantado es una gran pregunta, el estudiantado. Yo solo mencioné que hay una masificación durante el siglo XX, pero efectivamente el estudiantado, las transformaciones, tanto en el volumen como en el tipo de estudiantes, son uno de los motores de estos procesos también. Son consecuencia y a la vez causa, ¿no? Nosotros estamos viviendo en Chile un proceso, bueno, a partir del año 80, cuando se crea este mercado de la educación, lo que se hace también es generar efectivamente un subsidio a la demanda, ¿no? Bajo el modelo voucher, y básicamente que las instituciones las organizaciones tienen que autosustentarse, ¿ya? A partir de la matrícula de los estudiantes. Entonces genera este mercado, ¿no? Y el tema interesante es que a partir de las movilizaciones del año 2011, que mencionaba al principio, hay un cambio y aparece la idea de gratuidad, educación pública gratuita de calidad. ¿Qué es lo que produce esta gratuidad? Que se genera para el 60% de la población el acceso a la educación superior, por supuesto que tenga estándares de calidad, bajo los rankings, etc. Es gratis para el 60%. ¿Y qué es lo que produce eso? Eso produce una transformación en el público que accede. Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos chicas y chicos en las aulas que tienen deficiencias importantes, no solo en términos de lo que han visto en la escuela, ¿no? de los aprendizajes formales de la escuela, pensando, por ejemplo, en estadística, que es muy relevante para la sociología, o pensando en la comprensión de texto, sino que también tienen necesidades a un nivel material importante. O sea, tenemos chicas y chicos que no tienen para comer, que no tienen para tomar el bus para llegar a la escuela, o sea, para llegar a la universidad, ¿no? Que no tienen para comprar hojas para poder imprimir, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas transformaciones, no solo en la masividad, sino que también en el tipo de estudiante, por supuesto que van generando transformaciones en las distintas universidades. Ahora, lo interesante es que desde mi punto de vista, esto habría que estudiarlo empíricamente, pero desde mi punto de vista, estas transformaciones en el estudiantado lo que vienen a hacer es a reforzar los criterios de jerarquización. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿quiénes son los que acceden a las universidades que están arriba en los rankings? Los quienes pueden acceder son quienes vienen de colegios particulares, de las clases más altas, ¿no? Con mejor formación en términos de capital cultural, etc. Y quienes recibimos, las universidades que estamos más abajo en los rankings, mi universidad pertenece a las que estamos abajito en los rankings, ¿no? Recibimos estudiantes de los deciles de ingreso más bajos y con los niveles de formación muchas veces deficientes, no siempre, pero muchas veces. Entonces también buscan reproducir y lo interesante es que justamente como tenemos estas definiciones de calidad marcadas por estos rankings, lo que sucede finalmente es que no se considera justamente estas diferencias y terminamos generando algo que no es muy bonito, porque yo una vez se lo escuché a se lo escuché a un rector de una universidad en Chile hace varios años atrás. Yo trabajaba en otra universidad y había justo una reunión de rectores y le escuché mencionar justamente que en Chile existían dos tipos de universidades: las universidades de excelencia académica y las universidades de retención. En el sentido de otorgar una escolaridad a la población, pero que nunca van a entrar en competencia con esta otra, como si existieran dos sistemas paralelos, ¿no? Y lamentablemente parece ser que estos sistemas de ranking lo que vienen a reforzar es ese mecanismo. Tenemos otra pregunta de Jerjes Loaiza de Lima. Dice, ¿son estos referentes de calidad perspectivas que no garantizan siempre investigaciones de calidad? Hay, por ejemplo, empresas dedicadas a publicar artículos de investigación. Al final, todo esto es fetichismo de la investigación sin mayor búsqueda original. Sí. Estoy de acuerdo totalmente. Y ahí tenemos prácticas, ¿no? Que han sido calificadas como antiéticas muchas veces, como las publicaciones salami, ¿no? Esto de agarrar y dividir en 1000 artículos. Las publicaciones de hiperautoría,
¿no? Hay textos de más de 100 autores, ¿no? Yo no doy esos datos, pero es muy interesante ver cómo va cambiando el número de autores en los textos y cuál es el rol que cumplen estos autores dentro de los textos, ¿no? Sí, hay muchos procesos ahí, aparecen las publicaciones, las revistas predadoras, ¿no? Aparece todo esto, y yo creo que ahí hay una discusión interesante a la que meterle mano, porque la noción de originalidad también es bien interesante, como pasa a ser un criterio de distinción la originalidad, ¿no? Y ahí uno puede pensar justamente con el funcionamiento de la ciencia, cómo opera desde la disciplina como un mecanismo de mantenimiento, a la disciplina como un mecanismo de generación de novedad. Creo que puede ser un área interesante para estudiar. Fíjate que la última exposición que tuvimos de Gabriel Vélez Cuartas aquí en el seminario tuvo que ver con la ciencia en términos de sistemas y redes. ¿Qué te parece su trabajo para lo que estás planteando? Bueno, me parece que el trabajo de Gabriel es espectacular, o sea, ¿qué voy a decir? Me encanta su trabajo. Yo hace algún tiempo que lo sigo a él, y de hecho me dio mucho gusto ver su presentación acá, porque le puse cara. Como te decía, yo a él lo leo hace mucho tiempo, pero solo lo conocía escrito, nunca le había puesto ni cara ni voz, y verlo aquí en la conferencia le pude poner cara y voz. Me parece que el trabajo que él realiza es fundamental, no solo en términos de comprender cómo funcionan todas estas redes, sino que también en términos de la apuesta que ellos hacen, ¿no? Ellos en el centro hacen una apuesta justamente por generar espacios de observación diferentes. Y eso está muy bueno porque finalmente es en los procedimientos en donde existe la manipulación, ¿no? Y el control. Y el disputar esos espacios creo que no solo nos permitiría a nosotros ¿cómo llamarle? Como comunidades periféricas al sistema mundial de ciencia, no solo nos permitiría un mayor desarrollo, sino que también al propio sistema científico, ¿no? A la propia generación de conocimiento, a partir justamente de la diferencia y de la posibilidad de abordar el mundo como un espacio complejo. Bueno, con las muy interesantes y vivenciales observaciones que se han expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradecen a nuestro muy estimado y admirado doctor Tomás Koch su excelente, sólida y exhaustiva propuesta de investigación e intervención. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ti, Carlos.